Cinco preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Cinco preguntas a Humanistas Digitales. Mi nombre es Jimena del Río y hoy estoy con Gustavo Fernández Riva. Gustavo es investigador postdoctoral en la Universidad de Heidelberg y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en innovación en formatos de publicación en esa universidad, pero además es experto en edición de textos medievales en alemán. Hola, Gustavo. Hola, Jimena. Un gusto estar acá. Gustavo, ¿cuándo empezaste a trabajar en algo similar a humanidades digitales y por qué? Bueno, en cierto sentido, creo que empecé un poco tarde. Empecé recién cuando comenzaba mi doctorado, donde tenía la idea de hacer una edición crítica de un texto medieval. Y esto quiere decir que, ya que los textos medievales están atestiguados en diferentes manuscritos, para presentar un texto al lector moderno es necesario una serie de procedimientos y métodos que nos permiten crear ese texto. Y cuando estaba comenzando con este proyecto de edición crítica, se organizó en Buenos Aires un evento llamado DADCamp, que era sobre edición digital, que, bueno, justamente lo organizaste vos, Jimena, en ese momento. Y ahí fue la primera vez que escuché hablar de ediciones críticas digitales. Y me enteré acerca de todas las posibilidades que ofrecían ciertas tecnologías computacionales para preparar ediciones críticas de una manera mucho más interesante y de un montón de métodos alrededor de eso. Y bueno, ahí empecé a investigar esto, terminé justamente mi doctorado produciendo una edición crítica digital y al mismo tiempo me fui interesando más por diferentes campos de las humanidades digitales que iban también más allá de la edición digital, ¿no? Digamos, el análisis del estilo literario, por ejemplo, que se conoce como estilometría, la visualización de datos, el análisis de redes, etc. Y bueno, cada vez me fui adentrando más en eso y descubriendo todas las posibilidades que ofrecen las humanidades digitales para la investigación en humanidades. ¿Estás trabajando en algún proyecto de investigación relacionado con las humanidades digitales en este momento? Sí, digamos, mi actividad principal tiene que ver con lo que consideramos humanidades digitales. Básicamente lo que yo hago en la Universidad de Heidelberg consiste en trabajar en colaboración con diferentes proyectos de humanidades y encargarme de el modelado de datos, de ediciones digitales, de creación de sitios web, de codificar los datos, pensar en cómo los vamos a almacenar, preservar y presentar. Y sobre todo me enfoco en proyectos que tienen que ver con textos y artefactos que contienen textos en sociedades no tipográficas, es decir, en sociedades, por ejemplo, en la Edad Media, la Antigüedad, en sociedades en donde la imprenta no tiene un rol preponderante. Y estoy trabajando, por ejemplo, en una edición digital de un manuscrito que se conoce como la Antología Palatina, que es un manuscrito griego del siglo X que contiene textos, poemas griegos desde la antigüedad hasta la Edad Media. Estoy trabajando también en un proyecto que también es una edición digital y una base de datos acerca de lo que se conoce como auténticas de reliquias, que son pequeños textos que se conservaban junto a las reliquias en la Edad Media y que garantizaban su autenticidad o que decían algo acerca de su procedencia. Y entonces estos proyectos básicamente combinamos la edición digital con creación de sitios web y herramientas para presentar los textos de una manera interesante y para garantizar que se pueda seguir trabajando con estos materiales que nosotros producimos. Es decir, no queremos crear solo una edición en donde se pueda
leer el texto, sino crear materiales que sirvan para la futura investigación. Exacto. Contanos un poquito, ¿cuántas personas trabajan, por ejemplo, en estos proyectos? ¿Y hay investigadores y también voluntarios? ¿Y estos voluntarios o estudiantes, por ejemplo, como pasa en muchos casos, reciben alguna renta en Alemania por este tipo de trabajo? Bueno, el sistema de investigación en Alemania es bastante diferente al de otros lugares. A mí me costó un poco entenderlo, todavía hay cosas en las que siempre descubro cosas nuevas acerca de cómo funciona todo el tiempo. Yo estoy hace ya unos 3 años aquí. Y en mi caso particular, yo trabajo dentro de una gran estructura que se conoce como un centro colaborativo de investigación. Estos son estructuras muy grandes financiadas por el DFG, que es la Agencia Nacional de Investigación Alemana. Y estos son proyectos que se conceden por periodos de varios años y en donde se juntan diferentes profesores y diferentes cátedras dentro de incluso de diferentes facultades, pero en base a un tema común de investigación. En nuestro caso, en donde yo trabajo, el tema común de investigación es las culturas materiales del texto, es decir, investigamos el texto en su materialidad y los materiales en los que hay texto. Y bueno, dentro de este centro de investigación hay mucho dinero, por ejemplo, para estudiantes de doctorados, estudiantes de posgrado, como es mi caso, y también para asistentes estudiantiles. O sea, es decir, todos los que trabajamos en este proyecto, todos reciben algún tipo de remuneración. Por ejemplo, este gran proyecto tiene varios subproyectos. En mi caso, por ejemplo, en mi subproyecto está la persona que dirige el proyecto, que tiene su trabajo normal dentro de la universidad. Luego yo como estudiante de posgrado tengo un sueldo pagado por el proyecto y 2 asistentes estudiantiles que también cobran un sueldo pagado por el proyecto. En el proyecto general somos como 80 personas, es mucha gente, y en mi subproyecto, por ejemplo, como dije, soy básicamente yo, junto con estos 2 asistentes estudiantiles, pero todos mis proyectos en realidad son colaboraciones, es decir, en el proyecto de la antología palatina colaboro con una estudiante de doctorado que está haciendo su tesis sobre este manuscrito, que también forma parte del proyecto. Y en el otro proyecto también con otra colega que estudia literatura latina de la Edad Media, que también es parte del proyecto. Es decir, que tenemos un gran proyecto que recibe una financiación central y que, bueno, genera en los diferentes niveles, hay diferentes tipos de investigadores que todos reciben una remuneración. Excelente. Hablemos de evaluación. ¿Cómo se evalúan estos proyectos y cómo te evalúan a vos como docente o investigador? Bueno, también aquí creo que hay una diferencia en parte entre el sistema alemán y otros sistemas en los que yo estaba más acostumbrado, como en Argentina o por lo que llego a saber de España, en donde siento que en muchos casos la evaluación sobre todo para postularse en nuevas posiciones, no está tan basada en criterios cuantificables de la misma manera. Siento que, por ejemplo, por mi experiencia en Argentina, todas las evaluaciones, cada tipo de publicación tiene un puntaje, cada tipo de actividad de docencia tiene un puntaje determinado, mientras que aquí es más bien como que uno presenta todo lo que uno hizo y eso se evalúa de una manera más global. Es decir, se fija si son buenos antecedentes o no, pero sin necesariamente asignarles un puntaje de una manera tan clara. De todas maneras, una cosa que sí tiene el sistema alemán es que en general se tiende a privilegiar mucho los antecedentes en investigación por sobre los antecedentes en docencias. Interesante. Vamos a la última pregunta, Gustavo.
¿Cómo ves el futuro de las humanidades digitales, en este caso, en el país donde estás trabajando, en Alemania? Podría preguntarte también en Argentina y si te animás a nivel global. Yo creo que una de las cosas que es importante que pase y que creo que va a pasar de alguna manera en el futuro es que las humanidades digitales ojalá dejen de estar en conflicto con la idea de las humanidades tradicionales. Es decir, no entender que los métodos, por ejemplo, los métodos cuantitativos de estudiar la literatura tienen que entrar en conflicto con los métodos hermenéuticos de estudiar la literatura, sino que son complementarios. Y así como dentro de en las carreras de historia o en las carreras de filología aprendemos diferentes métodos y diferentes teorías y diferentes concepciones de entender la manera de estudiar la historia, la literatura, la filosofía, etcétera. Bueno, incorporar que todos estos métodos digitales son otra manera más y que coexiste con estas otras tendencias y que, bueno, justamente no están en conflicto, sino que son complementarias. Uno de los desafíos que creo que hay en el futuro, y esto es sobre todo viéndolo desde la perspectiva, por ejemplo, de Alemania y de, digamos, otros países europeos o de Estados Unidos, es que en ciertos sectores las humanidades digitales están siendo ocupadas muy fuertemente por investigadores que provienen de las ciencias y de la informática, y que muchas veces se deja de lado el trasfondo justamente y la experiencia y la formación de la gente de humanidades. Es decir, esto se ve mucho, por ejemplo, en historia del arte, en donde, por ejemplo, se arman equipos compuestos solo por informáticos para analizar pinturas con machine learning, dejando de lado un montón de conocimientos y un montón de formación que se adquiere en las carreras de humanidades. Y yo creo que es muy bueno poder colaborar entre gente de humanidades y gente de otras disciplinas, y me parece excelente que las gentes, por ejemplo, de informática se interesen por los objetos de estudios de las humanidades, pero creo que el desafío es hacer entender que las carreras tradicionales de humanidades tienen un montón digamos, la gente que se recibe de humanidades es experta en ciertos problemas y que es necesario, si uno va a estudiar estos objetos de estudios, como por ejemplo la historia del arte, incluso si uno utiliza métodos informáticos, es necesario conocer los métodos tradicionales y los problemas generales de la historia del arte. Y creo que entonces, como humanistas digitales, sobre todo los que a lo mejor nos formamos en las humanidades y luego pasamos a interesarnos más por la cuestión informática y digital, dejar claro que, bueno, hay una importancia de todo el bagaje que tenemos y todo lo que sabemos de humanidades. Muy interesante, Gustavo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor compartilo. Te esperamos pronto en 5 preguntas a humanistas digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar.